Los autoritarismos tienen por naturaleza la necesidad de reescribir la historia. Con ello, buscan redefinir el pasado a su conveniencia y beneficio para tratar de justificar su existencia y legitimarse como parte de un devenir histórico glorioso y enaltecido. George Orwell comprendió muy bien ese fenómeno y lo expuso y satirizó en 1984, una novela importantísima para comprender, por cierto, tanto los totalitarismos del siglo XX como las tendencias autoritarias de nuestros días. En el régimen del Gran Hermano, el control de la memoria tiene un papel fundamental. Para ello, una de las encomiendas que tenía el Ministerio de la Verdad, responsable de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes, era vigilar de manera estricta y meticulosa que la versión de la historia que imponía el partido, por supuesto solo existía un partido, se reprodujera puntual, reiterada y sistemáticamente en todo momento, en todo escrito, documento, noticiero y conversación. La razón era sencilla, escribía Orwell. Quien controla el pasado, decía la consigna del partido, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. La historia de una sociedad está compuesta por complejos procesos dialécticos, eventos fortuitos, fenómenos sujetos a múltiples interpretaciones. Constituye una evolución que nunca o casi nunca es lineal, y las circunstancias que la definen solo pueden explicarse en el contexto y en la coyuntura particular en la que ocurrieron. Pero dado que la aspiración de todo gobierno autoritario es trascender y glorificarse, estos inevitablemente tienden a presentarse como los herederos de un pasado épico, como la encarnación de un hito en la vida de sus comunidades, como los responsables de cambios de época, como la expresión de los auténticos valores y anhelos de la sociedad y como los responsables de la misión histórica de transformarla profundamente. Para lograrlo, la reescritura de la historia, ajustándola a sus propios intereses y conveniencia, es indispensable. Generalmente, ello ocurre simplificándola y reduciéndola a una mera disputa existencial entre el bien, que por supuesto ellos encarnan, y el mal. Orwell lo expresaba en su novela con claridad cuando señalaba: el enemigo de cada momento representaba siempre el mal absoluto, y de ahí se deducía que cualquier pacto pasado o futuro con él fuera inconcebible. Así, para Mussolini, Italia era la heredera directa del glorioso pasado imperial de la antigua Roma, y este declaró el asedio a la democracia, a los socialistas, al capitalismo como expresiones del mal y de las desgracias de su país. Para Hitler, la nación alemana estaba llamada a asegurar la preeminencia y supremacía aria como su destino histórico frente al comunismo, el pueblo judío y las decadentes democracias capitalistas occidentales. Para los regímenes comunistas, ellos representaban la encarnación de la dictadura del proletariado para combatir la opresión que las clases dominantes, encarnadas en la burguesía capitalista, generaban y dar pie así a un presunto régimen de igualdad total. Todos ellos terminaron en catastróficos fracasos a pesar de haberse vendido como el momento culminante de las historias de sus países. El morenismo, un movimiento con profundas raíces y vocación autoritarias, ha hecho lo propio. Morena no solo encarna, según su dicho y narrativa, una de las grandes transformaciones de la historia, sino que además busca a toda costa y en todo momento diferenciarse de quienes la antecedieron en el poder, utilizando un infinito arsenal retórico de frases hechas, de discursos falaces y demagógicos, así como de un potente y oneroso aparato de comunicación pública y de propaganda que sistemáticamente insisten que son distintos, que representan al pueblo bueno, que son superiores moralmente, que son honestos, que son austeros, que les asiste la razón histórica y un larguísimo etcétera de ideas y lugares comunes con los que buscan distinguirse de sus predecesores, aunque la realidad, necia como es, demuestre reiteradamente otra cosa. En esa lógica, a Morena le resulta indispensable invisibilizar, negar o desprestigiar el pasado inmediato como si todo lo que ocurrió, sin excepción, estuviera podrido y en consecuencia mereciera ser tirado a la basura. En ese afán satanizador, nada es rescatable ni merece reconocimiento o reivindicación alguna. Así, la reescritura de la historia no acepta mediación y ponderación de ningún tipo, porque eso significaría una concesión que tiraría por tierra el discurso sobre el que pretenden sustentarse. Por eso, para el oficialismo, la transición a la democracia es una falacia, un engaño que pretende cubrir bajo el manto de una supuesta democratización la perpetuación de los mismos grupos saqueadores, todos ellos, por supuesto, en el poder.
En ese sentido, hay quien ha llegado incluso a sostener que la transición es una mera invención que algunos intelectuales hemos vendido durante décadas para congraciarnos y legitimarnos con el poder en turno, argumentando un cambio político que fue inexistente. Se trata de un planteamiento absurdo que menosprecia hechos inocultables e importantísimos que representaron en su momento auténticos parteaguas, cambios profundos que fueron dejando atrás el viejo autoritarismo y que inauguraron una nueva época y, por cierto, también desconocida para el país, la del pluralismo democrático. Que el PRI perdiera por primera vez la mayoría calificada en 1988 y que a partir de entonces las reformas constitucionales tuvieran que ser consensuadas con la oposición. Que como respuesta a la fraudulenta elección de ese año las elecciones pasaran a ser organizadas por un órgano autónomo y no por el gobierno. Que en 1996 se establecieran nuevas condiciones que finalmente le permitieran a la oposición ser realmente competitiva. Que en 1997 la izquierda ganara la primera elección de jefe de gobierno en la capital del país que desde entonces ha mantenido. Y que por primera vez ningún partido contara con una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Que luego en 2000 ocurriera lo mismo en el Senado y que además se diera la primera alternancia en la presidencia de la República desde la Revolución. Alternancia que se ha repetido 2 veces más desde entonces. Que la transparencia se haya instalado como conquista ciudadana, que el amparo hubiera ampliado sus efectos protectores y que los derechos humanos se hayan instalado como prerrogativas de las personas y no como concesiones del Estado, son solo algunas de las muchas transformaciones que trajo consigo la transición que hoy el morenismo pretende soslayar. Sin duda alguna, quedaron muchos pendientes por resolver, añejas estructuras de poder por desmantelar, como el corporativismo sindical. También surgieron nuevos problemas como la violencia criminal. Es cierto todo ello, pero nadie puede negar sensatamente los cambios que ocurrieron en los últimos 30 años, mucho menos Morena, que es un beneficiario directo de la democratización que hoy pretenden negar y, por cierto, también desmantelar. Afortunadamente, la historia, necia como es, siempre termina evidenciando y poniendo en su lugar a los que pretenden reescribirla, mostrándolos, al cabo, tal como lo que son, autoritarios puros y duros, aunque ello suele ocurrir a costa de ruinas, mucho dolor y sufrimiento.